Hola, buenos días a todos. Como ya se ha dicho, hoy vamos a ver varios encuentros de Jesús con jóvenes y me gustaría ahora mismo centrarnos en un encuentro que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, de los versículos 18 a 23. Entonces, si leemos, dice: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Si nos fijamos en el versículo 18, vemos que el joven pregunta: ¿qué haré para dar la vida eterna? Yo creo que si le damos una vuelta a la pregunta, lo que está diciendo es: ¿qué tiene que poner mi currículum para poder optar a ser hijo de Dios? Jesús le da una primera respuesta en el versículo 20 y le nombra 5 mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. Pero es extraño porque aparentemente Jesús está hablando de los mandamientos que aparecen en Éxodo 20 y se ha dejado 5 sin nombrar, que son: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo y no codiciarás. ¿Por qué Jesús no nombra esos mandamientos? Realmente, si miramos qué mandamientos le parecen importantes a Jesús y vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 12, de los versículos 28 a 31, vemos lo siguiente. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayores que estos. Entonces, si nos fijamos en ambas ocasiones en los evangelios, en Mateo 22 y en Marcos 12, que lo acabamos de leer, en el que Jesús nombra los grandes mandamientos, hay algo que Jesús hace que es curioso, que es que los ordena. Dice que el primero es amar a Dios y el segundo es amar a tu prójimo, en ese orden. ¿Y esto qué significa? Significa que Jesús pensaba que lo primero que tenías que hacer era centrarte en Dios y luego ya podías ponerte a amar a tu prójimo. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué hizo Jesús durante los primeros 30 años de su vida? Porque según lo que nos relatan los evangelios, el ministerio de Jesús solo duró 3 años y los primeros 30 años pocas cosas nos cuentan sobre su vida. Yo creo que, sin duda alguna, él se estaba preparando para llevar a cabo su ministerio, un ministerio lleno de buenas obras y milagros. Lo que seguramente no pasó es como pasa en las pelis, que el héroe coge y encuentra a su mentor y ya empieza el montaje de entrenamiento en el que empieza a hacer ejercicio, aprende a disparar flechas, aprende a escalar muros. Yo, al menos no sé vosotros, pero a mí me cuesta imaginarme a Jesús cogiendo un vaso de agua, mirándolo fijamente y diciendo: conviértete en vino, y practicar eso. O coger un montón de barro, ponérselo en los ojos a un amigo suyo y practicar curar a un ciego. Más bien, yo lo que me imagino que estaba haciendo Jesús durante esos 30 primeros años de vida era aprender todo lo que podía sobre el Señor, estudiar su palabra, pasar noches y días en oración y asegurarse de que todas las decisiones que él tomaba las hacía consultando antes a su Padre y que fueran acorde a la voluntad de Dios. Por lo que vemos, a Jesús le parece muy importante el amar a Dios. Así que, si volvemos a Lucas, al capítulo 18, en los versículos 18 que hemos leído antes, hay una pregunta que nos podemos hacer, que ¿por qué Jesús, cuando responde al joven rico, no menciona el amar a Dios como algo importante para poder llegar a la vida eterna? Y lo que pasa es que Jesús le dice que tiene que cumplir los mandamientos de no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. Y él le contesta: todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús en ese momento? Porque realmente faltarían varios mandamientos aquí. Jesús le contesta, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace aquí? Jesús coge y resume en una frase lo que significaría para el joven rico amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. En ese momento, lo que ocupaba el primer lugar en el corazón de ese joven era las riquezas. Y Jesús lo que le estaba diciendo era que dejase hueco para que en su corazón pudiese estar Dios. El joven rico pensaba que cumpliendo con esos mandamientos estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo, a los cristianos? Nos ponemos a trabajar en la iglesia, a servir en la alabanza, a servir en la escuela dominical, a servir en los jóvenes, y asistimos a todos los cultos y a todos los eventos. Y además pensamos, qué bien lo estoy haciendo. Y es cierto, todas esas cosas están bien y son cosas buenas, pero es muy fácil caer en la rutina y en seguir haciendo lo que pensamos que es lo mejor y en mantenernos en nuestra comodidad. Pero si hacemos todas esas cosas sin tener en cuenta lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿qué sentido tiene? Si no buscamos a Dios y le preguntamos a Él qué quiere para nuestra vida, por muchas buenas obras que hagamos nunca vamos a poder hacer su voluntad, ya que lo haremos por motivaciones que no son las correctas. Jesús no hizo todas esas obras y todos esos milagros para hacerse hijo de Dios, sino que ya era hijo de Dios y por eso hizo esas cosas. Y para nosotros es la misma situación. No debemos estar haciendo cosas que pensamos que quedarían bien en nuestro currículum espiritual. No deberíamos hacer una cosa u otra para que se vea que somos los mejores hijos de Dios del mundo, sino que, ya que somos hijos de Dios, deberíamos hacer las cosas que Dios quiere de nosotros. Para acabar, quería haceros una pregunta para reflexionar, que la voy a leer para no equivocarme. ¿Cuándo fue la última vez que paraste? Dejaste de hacer todas las cosas que haces en tu vida y realmente le dijiste a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dejo mi vida en tus manos, muéstrame qué quieres. Entonces, solamente me queda animaros a dejar de lado vuestro currículum. No importa si hace 2 años llevasteis el grupo de jóvenes, o si hace 30 predicasteis un día en el parque, o si ayer hablasteis a alguien a Jesús. La meta no es tirar de un currículum para que los demás vean que somos buenos hijos de Dios. Esa no es la meta que tenemos, sino que somos hijos de Dios y nuestra tarea es hacer su voluntad. Y hoy toca preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Y mañana tocará otra vez. Y al siguiente día tocará otra vez. Y solamente así haremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios,
me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiará. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo yo soy hasta el final. Buenos días, ¿qué tal? Yo soy Marcos. Ahora vamos a seguir hablando sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este es un milagro muy conocido que se nombra en todos los evangelios, en los 4, y es un milagro además que Jesús repitió al menos 2 veces, porque se nombra que en una de ellas alimentó a 4.000 y en esta que vamos a hablar hoy nombra a 5.000 por lo menos. Quiere decir que había 5.000 hombres aproximadamente, sin contar mujeres y niños, por lo que podemos imaginar que podía haber fácilmente entre 15.000 y 20.000 personas. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer del 1 al 14. Yo lo tengo aquí en la nueva versión internacional. Me gusta utilizar un lenguaje sencillo para que todo el mundo que nos ve también pueda entenderlo. Entonces, dice así, empezamos en el versículo 1. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua.
Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses, o 200 denarios, como dice en la versión Reina Valera, podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sientan todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Bueno, este milagro es un milagro que se ha hablado mucho, se ha comentado mucho, que todos conocemos, pero en este día queremos centrarnos un poco en la perspectiva de los jóvenes, ¿no? Hoy estamos hablando un poco de todo de jóvenes, así que vemos que en esta historia aparecen 4 personajes principales. Tenemos a Jesús, a Felipe, a Andrés y a ese muchacho que solo se nombra en el Evangelio de Juan. Si os fijáis, en el resto de evangelios ni siquiera se nombra. Es un muchacho del que poco sabemos, entonces podemos interpretar que no era un personaje especialmente importante. Sin embargo, hoy nos va a servir para ver cómo Dios también usa a esas personas que no piensan que sean tan importantes o que en principio no lo parecen, pero en este caso pues tienen algo especial en cuanto a su fe. Es cierto que no tenemos muchos datos de este muchacho, pero podemos imaginar por las cosas que se nombran. Por ejemplo, este muchacho llevaba comida, 5 panes y 2 pescados, podía darle perfectamente para comer todo el día o incluso 2 días. Imaginamos que este muchacho estaba solo, porque si hubiera ido con su familia entendemos que llevarían más comida o quizás se hubiera nombrado. No podemos afirmar nada, estoy hablando de suposiciones. Pero bueno, sigamos. Este muchacho estaba siguiendo a Jesús, quería aprender, escuchar, o quizás simplemente se estaba dejando llevar, como mucha gente que iba detrás, iban viendo los milagros, se dejaban llevar. También en el versículo 25 apunta que mucha gente hacía esto, le seguían por sus señales y porque sanaban enfermos, pero no porque tuvieran fe. Sea como fuere, tenemos aquí al joven que se encuentra entre tanta gente y es el único que tiene comida. O que tiene comida o bien que se ofrece a compartirla, porque también podemos pensar que entre tanta gente quizá había más personas que tuvieran comida, ¿vale? Esto es algo que tampoco se nombra, pero bueno, podemos pensar que a lo mejor había más gente con comida. En cualquier caso, este fue el único muchacho que puso su comida al servicio de los discípulos. Yo me imagino a este muchacho y creo que si yo me pongo en su lugar, podría haber tenido varias opciones. Imaginaos que vosotros estáis ahí y sois la única persona que tiene comida. Entonces, yo he sacado 4 opciones, vamos a verlas. La primera sería quedarse la comida para sí mismo. Quiere decir, a lo mejor si no tiene comida nadie, pues yo me la guardo porque igual a mí me falta, ¿no? Entonces esto también es lícito, eran sus panes, eran sus peces, tampoco tenía por qué haberlos compartido, ¿no? La segunda opción habría sido venderlos, sacar algún tipo de beneficio. Entre tanta gente con hambre es probable que alguien le hubiera pagado, le hubiera dado dinero y hubiera sacado un beneficio de esta situación. La tercera opción que he puesto sería esconderse, porque también entre gente hambrienta es fácil que alguien hubiera querido hacerle daño, quitarle la comida. Entonces yo me escondo, me lo guardo, por si acaso no vaya a ser que alguien me haga daño. Y la última opción, que finalmente es la que hizo, fue darlo a los discípulos y en este caso ponerlo al servicio de Jesús.
Ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación, como he dicho. Vamos a imaginar que muchachos somos nosotros, o que eres tú, y que esos panes y esos peces, que realmente era todo lo que tenía ese muchacho en ese momento, son aquellas cosas que nos ha dado el Señor, que nos ha dado como pueden ser nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestra familia, nuestro tiempo, que es tan importante en esta época, todo lo que tenemos. Ahora vamos a plantearnos esas 4 opciones que hemos visto, y las mismas que el muchacho, y a ver qué podemos hacer nosotros. La primera opción sería, como hemos dicho, quedárnoslo para nosotros, disfrutando de nuestra vida, ocupados con nuestro trabajo, con nuestras ocupaciones, con nuestras redes sociales, ¿no, jóvenes? Con nuestro Instagram, ser muy populares, tener muchos seguidores, tener un trabajo de éxito. Y eso que nos ha dado el Señor, nos lo guardamos para nosotros, ¿vale? Es nuestro, nos lo guardamos y ya está. Esto es algo que creo que tenemos que replantearnos un poco los cristianos de nuestra época. Muchas veces estamos bastante metidos en nuestro mundo, en nuestra burbuja, y no compartimos lo suficiente con los demás esto que el Señor nos ha dado. Pues bien, versículo muy conocido, Mateo 28, 19. Id y haced discípulos a todas las naciones. Si no hacemos esto, seremos como aquella higuera inútil que no daba fruto, o aquel árbol que no daba buen fruto. La segunda opción sería sacar provecho. Dice también en Mateo que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, si es posible, aún a los escogidos. Esto es algo de lo que hay gente que se beneficia, cogen el Evangelio y lo utilizan para sacar su propio beneficio. Cuidémonos de no elegir esta opción. La tercera opción sería escondernos. Gracias a Dios en nuestra época pues no tenemos estas dificultades, no nos enfrentamos a violencia, por lo menos de momento, y en nuestro país. En otros países sabemos que sí, que los cristianos están perseguidos. Sin embargo, poniéndonos en nuestro contexto, ¿vale? Estamos en España, o quizá lo estás viendo desde otro país, Latinoamérica. Ser cristiano hoy día no está de moda, ¿vale? No nos engañemos, no está de moda. Y evidentemente es muy fácil que hablando de Dios no vayas a tener muchos followers, muchos likes, ni siquiera quizá en nuestro ámbito de trabajo, nuestros amigos, nos van a poder rechazar por esto. Entonces, no esperes que la gente te siga por esto, ¿vale? Ya lo decíamos, ya lo dice en la Biblia. Dice que el Señor también que estemos contentos cuando por su causa la gente nos insulte, nos persiga y levante contra nosotros toda clase de mentiras, porque nos espera una gran recompensa en el cielo. Por último, la última opción, igual que hizo este muchacho, puedes poner lo que tienes al servicio de Dios. No importa si lo que tienes es poco, imagínate 5 panes y 2 peces, eso era muy poco para tanta gente. No importa si tú miras a esa multitud y ves demasiada gente a la que hay que predicar, porque realmente vivimos en una sociedad que jamás vamos a alcanzar a predicar a todo el mundo. Imagínate Felipe cuando dijo, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Lo miró y resultaría muy intimidante. Pero ¿qué pasaría si todos los cristianos miráramos a esa multitud y dijéramos, vamos a confiar en Dios, Dios todo lo puede, Dios cogió esos panes y esos peces y dio de comer a miles, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Dios puede coger aquello que tú ves insignificante. Si tú te sientes insignificante, Dios puede hacer cosas grandes con eso. Pero en esta historia hay un factor que es muy importante y es que hay que atreverse. Hay que atreverse, dar un paso un paso adelante, negarse a sí mismo y ofrecer a Dios todo lo que tenemos. Haz como dijo en Isaías 6:8. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora solo nos queda preguntarnos, ¿quién queremos ser en esta historia? ¿Queremos ser como los discípulos en ese momento que no tuvieron suficiente fe? ¿O quizás estuvieron intimidados? No se atrevieron a confiar en Dios, que Dios podía hacerlo. Al ver esa multitud, como se echaron para atrás. ¿O queremos ser como ese muchacho que estaba ahí,
que quizá no era el personaje más importante, pero que ofreció esos panes y esos peces y fue usado por Dios. Evidentemente toda la obra fue del Señor. Lo ofreció y dieron de comer a miles. No sé bien en qué estemos dedicando nuestro esfuerzo, nuestra vida, no sé en qué estás pasando, pero yo te digo que no vas a encontrar nada que te llene más como llevar una vida para Cristo. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán,
Muy buenos días a todos, encantada de poder estar aquí con vosotros. Como sabéis, estamos llevando a cabo el encuentro de Jesús con los jóvenes, así que me gustaría que abrierais vuestra Biblia en Lucas 15 del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mientras estudiaba esta parábola, directamente vino en mente el hijo menor, todas las acciones que había llevado a cabo, y empecé a pensar qué pensamientos o qué sentimientos le llevaron a tomar esas acciones. Seguramente podemos pensar que hay múltiples respuestas, pero sí que es verdad que al principio se nos dice que la primera acción que aparece es que va, le pide el dinero y después de unos días se va y se marcha del hogar de su padre. ¿Qué estaría pensando o qué estaría sintiendo? Como digo, hay múltiples respuestas, pero sí que entiendo que para llegar a una decisión de esas envergaduras, al principio tuvo que decidir qué pros, qué contras. No era una decisión fácil, es decir, iba a dejar atrás todo lo que era conocido para él, todo lo que había vivido hasta el momento, y se embarcaba en una vida totalmente distinta, que bueno, no sabemos si ya había estado mucho tiempo fuera, no lo sabemos, pero sí que era totalmente dejar el hogar de su padre y marcharse, y encima tener una independencia económica, ¿no? Entonces, cuando uno toma una decisión de esas maneras, entiendo que él habrá tenido un plan de vida de no todo al milímetro lo que le iba a pasar, lo que le iba a acontecer, pero sí un plan de vida en el sentido que él ya tenía en su mente qué es lo que quería encontrarse o qué es lo que esperaba encontrarse, y tal lo tenía que entiendo que en esa comparativa de lo que tengo en el hogar de mi padre y lo fuera y me voy, llegó a una conclusión con esas expectativas que podía tener, que lo que se encontraba fuera era mucho mejor que lo que tenía dentro. Es decir, no se va a ir si no considera que lo que hay fuera es mejor que lo que había dentro del hogar de su padre. Y seguramente pues consideró que lo que había fuera era mejor, era estupendo, era genial. 1000 adjetivos más que lo que ponían un poco pues en relieve para él es que las expectativas que tenía eran altas, y eso posiblemente podría evocar emociones como euforia, alegría, entusiasmo, vivir algo nuevo. Y bueno, a primera vista no tiene
a priori por qué ser algo malo, ¿no? Pues algo diferente, algo nuevo. Pero ¿qué es lo que le pasó? Es decir, todas esas expectativas que él tenía en ese momento fueron rotas, y no fueron rotas de cualquier manera, sino que fueron rotas, muy rotas. O sea, todo lo que le pasó, no creo que eso es lo que él pensaba, no creo que en sus mejores pensamientos iba a mendigar la comida de los cerdos. Sí que es verdad que en el primero, al principio nos cuentan que él vivió desenfrenadamente, vivió malgastando absolutamente todo el dinero, y tal vez eso sí era lo que esperaba vivir, pero seguramente todo lo que le llegó después no. Al principio empieza a faltarle el dinero, empieza a tener hambre, pero aún así su mente no hace un clic, ¿no? Sino que no lo vemos hasta el versículo 17, cuando ya al final está mendigando hasta la comida de los cerdos, que cuando dice que empieza en razón, y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Wow, aquí es otra, totalmente una comparativa, es decir, como la comparativa del principio que tuvo que decidir si se iba o no se iba, aquí hay otra comparativa, pero a diferencia de la comparativa del inicio, aquí era una comparativa porque al inicio era lo conocido con lo desconocido o poco conocido, pero aquí ya la comparativa que hace es con lo conocido, con lo también conocido, ¿no? Con lo que él se había encontrado fuera de casa de su padre. Y aquí qué curioso que aquí gana su antiguo hogar, aquí gana su padre, aquí compara todo lo que tenía en su hogar y todo lo que había conseguido por sus propios medios, que realmente lo que había conseguido seguramente eran unas expectativas que fueron rotas, que no había conseguido nada, más bien humillación, dolor, hambre, angustia, rabia, impotencia, desilusión por todo lo que le había pasado. Y yo creo que eso es un poco lo que podía estar pensando o sintiendo el hijo menor. Y después un poco de pensar en todo esto, entendiendo que esto es una parábola, que hay una similitud en que el Padre es Dios, en que el hijo menor, el hijo mayor podemos ser alguno de nosotros o hemos sido alguno de nosotros, qué es lo que nos puede enseñar, porque todo lo que el hijo menor le toca vivir es una mera representación de lo que para nosotros hoy en día es todo lo que está fuera del camino del Señor. Y digo que es mera representación porque ya valiera solo eso, sino que hay cosas aún peores y más destructivas para nosotros mismos fuera del hogar del Padre. Y vuelvo, ¿qué es lo que nos puede enseñar? Entiendo que el hijo menor aprendió a golpes, aprendió de la peor manera. Sí, volvió a casa, reconoció que todo lo que tenía antes con su padre era lo mejor, pero no volvió solo, es decir, volvió con una carga emocional, seguramente con un corazón destrozado, aprendió de la peor manera, a palos. Y ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Si Jesús cuenta esta parábola, nos está indicando y nos está llamando la atención, es decir, que todo lo que hay fuera, que todo lo que reluce como estas luces del árbol de Navidad no es tan bueno, no es tan precioso y tan llamativo, sino que la mejor decisión que podemos llegar a tener es la decisión de seguir y permanecer en el camino del Señor. Te animo a que puedas creer a Dios, puedas creer su advertencia, que puedas creer que te está avisando que todo aquello que está fuera del camino del Señor no es lo más recomendable para tu vida. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, y muchas veces yo creo que simplemente este versículo que nos habla de que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, tenemos que creer en Dios, en que realmente lo que tiene para nosotros es mucho más de lo que soñamos o de lo que pedimos, que realmente en sus caminos, estando de su lado, estando de su cuidado, podemos llegar a tener una vida plena y llena en el Señor.
Por eso te invito a que le creas. Normalmente creemos a mucha gente, creemos a nuestros amigos que va a estar a las 6 y le creemos, pero muchas veces no creemos a Dios esto, que tiene planes de bienestar y no de calamidad. El hijo menor, no sé cómo llegó a la conclusión al principio de tomar esa decisión de irse, de lo que estaba afuera era lo mejor. No sé si algún amigo se lo dijo, si ya había tenido o él pensaba o ya había visto, no lo sé, pero sí sé que hoy en día no solo tenemos una voz que nos dice, sino 1000 voces que nos dicen que todo lo que de Dios está pasado de moda y todo vivir desenfrenadamente fuera de los planes del Señor o lo que nos dice la palabra del Señor es bueno, es atractivo, es fenomenal, y que todo eso no va a traer consecuencias. Y eso es una mentira, eso es una gran mentira. Así como el diablo engañó a Adán y a Eva, creer que todo eso no nos va a llevar consecuencias es mentira. El hijo pródigo trajo muchas cosas de sí, como decíamos, seguramente humillación, dolor, un corazón destrozado. Así que Jesús con esto entiendo que nos enseña que no es de épocas, no es de contextos, sino que fuera del hogar de Dios no es el camino. Y no sé si te encuentras en esta disyuntiva, en que si estás pensando dentro, fuera, te aseguro que quedarte dentro es la mejor opción y que es una decisión que se va reafirmando día a día, no es una decisión que la vas a conocer en el tiempo, sino que no es como el joven, ¿no? Tuvo que pasar todo eso para entender que lo que mejor estaba era dentro de la casa de su padre. Cuando nos quedamos dentro de la casa del Señor, nos damos cuenta día a día que yendo de su mano, que yendo dentro de su protección, cada día te puedes dar cuenta que esa es la mejor elección que has podido tomar para tu vida y que es una elección que tiene repercusiones temporales, ya bien sea en el presente, ya bien sea marcará en tu futuro y ya bien marcará la eternidad. Y si estás en otra situación en la que has cogido el camino largo, el camino largo es la que tomó el hijo menor y te encuentras mendigando comida de cerdos, guiño guiño, tal vez con el corazón destrozado, acércate al Padre, porque lo genial de esta parábola es que el Padre te espera con los brazos abiertos. El Padre anhela que vuelvas, se alegra, te acoge y hace fiesta por ti. Y por último, y ya para terminar, si eres el hijo mayor, no le he dado mucho boom boom por falta de tiempo, no por otra cosa, pero si eres el hijo mayor, disfruta. Disfruta de su amor, no te compares, eres su hijo amado, su hija amada, siéntete afortunado por la bendición que tienes de estar en su hogar, de vivir no una vida de reglas ni de restricciones, sino una vida donde Él te da una guía, una luz para que no te lleves palos innecesarios y disfruta de su compañía, porque realmente en los días de la juventud, saber que se la hemos entregado a nuestro Padre es la mayor satisfacción que podamos atesorar como nuestra